Bueno, buenas noches a todos y buenos días a los que miren la grabación durante el día. Vamos a seguir entonces con nuestro estudio de, que hemos estado teniendo sobre Jesús. Y llegó el momento de hablar de un tema eh, pues, que necesitamos obviamente conocer y estudiar. eh, un tema que probablemente a algunos les causa ah, curiosidad, a otros les causará temor. eh, y la intención no es satisfacer la curiosidad, sino realmente entender lo que el Señor nos dejó en su palabra. Y para qué? La semana pasada, por ejemplo, hablábamos de las enseñanzas de la resurrección, todo lo que podemos aprender de la resurrección y pues obviamente no podemos ver todo lo que se puede aprender, pero tratamos de sacar las cosas más importantes. Y entonces el día de hoy vamos a hablar de, de un tema eh, pues escatológico, podríamos decir, del futuro. Y eh, pues le pusimos o le puse este título aquí en el post que les compartí, de el regreso de Jesús. Y pensé un poco en lo del 2024 porque dice regreso de Jesús 2024. Entonces, de pronto dije yo, alguien podrá pensar que voy a hablar de que este es el año de la venida del Señor. Ah, no voy a caer en la insensatez de intentar predecir, porque el mismo Jesús dijo que ni los ángeles del cielo saben el día y la hora. Incluso él dijo, ni yo, ni el Hijo del Hombre, porque en su naturaleza humana, él limitó su omnisciencia, su omnipresencia, muchos de sus atributos, pues los limitó para ser un ser humano como cada uno de nosotros. Eh, entonces, ¿por qué? ¿Por qué la fecha? ¿Por qué el 2024? Bueno, primero porque este es el estudio del 2024. En este año estamos estudiando estos temas. Pero también, mis hermanos, porque eh, este podría ser el año de la venida del Señor. Cualquier momento puede venir el Señor. No lo sabemos. Eh, entonces, el objetivo de poner la fecha es tal vez para que reflexionemos y pensemos qué pasaría si el Señor viene en el 2024. Vamos a hablar de eso. ¿Qué pasaría si el Señor viniera este año? ¿Qué pasaría si viniera este mes? ¿Qué pasaría si viniera hoy, esta noche? Pensemos, meditemos en lo que eso significa. ¿Qué haríamos diferentes? ¿Cómo, cómo viviríamos eh, los días o los meses que faltan si conociéramos la fecha? Si tuviéramos una fecha, o si tuviéramos por lo menos eh, la certeza de que el 2024 va a ser el año de la venida del Señor, cómo viviríamos? ¿Qué haríamos diferente? ¿Pasaríamos tal vez más tiempo con nuestros seres queridos? Eh, ¿Valoraríamos la presencia de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros hermanos de la iglesia? Eh, ¿Asistiríamos más a la iglesia? ¿O pasaríamos más tiempo en oración? Mm, ¿Trabajaríamos tanto como trabajamos? ¿Gastaríamos tanto como gastamos? ¿O trataríamos de vivir más santamente? Eh, ¿Trataríamos de testificar más de Cristo? ¿Cómo estarían nuestras relaciones con los demás? ¿Pediríamos perdón a las personas que hemos ofendido? ¿Trataríamos de tener paz con aquellos
no nos llevamos bien, ¿qué haríamos? Y pues hacemos esta reflexión porque la posibilidad está. Tal vez en las iglesias dejamos de hablar del Día del Señor porque no queremos que los hermanos tengan por miedo y pues eso es razonable, pero, pero no debemos olvidar este acontecimiento, no debemos olvidar este evento. Es el evento más importante, es el fin de la historia. La semana pasada hablábamos de la historia no ha terminado y no podemos poner un punto final en donde hay una coma. Estamos en pausa. Estamos en el periodo entre la primera y la segunda venida del Señor. Estamos en el periodo de la iglesia. Estamos en el periodo del ya, pero todavía no, como hemos hablado anteriormente. Ya empezó la historia, ya con la venida del Señor se empezaron a cumplir las profecías de la Biblia, pero todavía no terminan. No ha llegado a la conclusión. Y en el Antiguo Testamento tenemos más profecías de la segunda venida del Señor que de la primera. Por eso los judíos, por eso los escribas, los fariseos, se confundieron, porque ellos esperaban que el Señor viniera de acuerdo a las profecías del Antiguo Testamento. Y cuando Jesús no cumplió esas expectativas, no cumplió esas profecías, pues ellos lo rechazaron y lo tomaron como blasfemo, porque el Antiguo Testamento habla de un rey poderoso que va a venir con poder y gloria, pero eso es la segunda parte, eso es la segunda venida del Señor, no es la primera. Y Jesús habló de cómo iba a ser el asunto. Ya hablamos de eso en el pasado, pero para recordar, vamos a leer Mateo 24. Dice, estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y iréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y ahí sigue. Entonces, podríamos decir, bueno, eh, guerras siempre han habido. Y guerras grandes, la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial. Seguramente mucha gente pensó, bueno, ya esto es el fin. Seguramente muchos cristianos pensaron, ya el Señor viene. Y no pasó. Eh, Actualmente, pues tenemos guerras y rumores de guerras. Esta guerra de Rusia y Ucrania que ha causado tantas muertes y que muchos la han visto como que un riesgo de que sea una tercera guerra mundial. Israel, pues Israel todo el tiempo está en guerra, ¿verdad? Pero otra vez están en conflicto, también con muchas muertes ahí, eh, con esto de la franja de Gaza. Entonces, eh, pues podríamos pensar, esto puede ser las señales de que el Señor habló. Puede ser o no. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no. Aún no es el fin, dijo el Señor. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes. Acabamos de pasar esta pandemia.
porque realmente fue una peste. Eh, Todavía no termina, todavía hay pues brotes en algunos lugares, hay secuelas de la pandemia y tampoco ha terminado. Se habla mucho de que esto fue un experimento para controlar a las masas, la gente que quiere controlar a la humanidad, y que están preparando otro u otros peores. Entonces, pues, pues, muy probablemente va a seguir, hermano. Hambres, bueno, sabemos cuánta gente tiene hambre en el mundo. Nuestro país no escapa de eso. Cuánta desnutrición, cuánta hambre hay en los niños de nuestro país. Y aún los países desarrollados, que se llaman desarrollados, vemos que hay desigualdad y que hay gente con mucho dinero y hay gente que no tiene nada. Terremotos, eh, la tierra está temblando por todas partes. En fin, ah, existe la posibilidad. Y eso es lo que debemos pensar. Existe la posibilidad de que la venida del Señor esté a las puertas, de que sea más rápido de lo que nosotros pensamos. Y el apóstol Pedro habla de eso en la cita que vamos a estudiar el día de hoy. Yo quiero pues, pedir favor a alguien que nos lea, si lo pueden ver en pantalla. Estamos en Segunda Pedro. Aquí la cita la puse hasta el final. Segunda Pedro, del capítulo 1, perdón, capítulo 3, del versículo 1 al 4. Alguien que nos lea, por favor. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿a dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Ok, muchas gracias. Um, Aquí Pedro dice, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Como mencioné anteriormente, hay alrededor de 340 profecías en el Antiguo Testamento de la venida del Señor, de la segunda venida del Señor. Hay más profecías en el Antiguo Testamento de la segunda venida del Señor que en el Nuevo Testamento, aunque obviamente el Nuevo Testamento también lo cita en los Evangelios, en Apocalipsis. Pero eh, vamos a tomar un ejemplo, el ejemplo que que Jesús tomó. Ustedes se recuerdan que, bueno, Jesús cuando inició su ministerio, pues entró en una sinagoga y le dieron el privilegio de leer las escrituras, según la costumbre que tenían en aquella época, que pues, así como nosotros a veces tenemos predicadores invitados en nuestra iglesia, ¿verdad? Y les damos el privilegio de llevar la palabra, pues también en las sinagogas, pues a veces invitaban a personas que llegaban, obviamente con cierta reputación. Jesús ya tenía cierta reputación como maestro, cuando le dieron el privilegio de hablar en una sinagoga, y agarró el rollo del profeta Isaías y lo abrió en lo que para nosotros es el capítulo 61. En aquella época, pues no había división, como hemos mencionado antes, de capítulos y versículos, era un solo rollo donde estaba todo el escrito de Isaías, pero Jesús sabía exactamente lo que quería decir y agarró este rollo
Y leemos en el capítulo 61 de Isaías lo que Jesús leyó. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Pero si ustedes ven en su Biblia, esa es la mitad del versículo 2. Y Jesús paró ahí, paró intencionalmente, porque él venía a cumplir la primera parte de esta profecía. Porque la segunda parte dice, el versículo 2 dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Intencionalmente Jesús no leyó la segunda parte. Habló de proclamar el año de la voluntad, buena voluntad de Jehová, pero no habló del día de la venganza del Dios nuestro, porque esa será en su segunda venida. En su segunda venida, eh, Jesús va a venir a hacer justicia. Eh, el mal tiene que ser castigado. Jesús va a hacer justicia con los malvados. Si el mal no fuera castigado, Dios no sería un Dios justo. Y la Biblia habla mucho de la ira del Señor. Se menciona cualquier cantidad de veces la ira del Señor. La ira contra la injusticia, la ira contra el pecado. Si Dios no castigara el pecado, sería como ignorarlo, como hacer oídos sordos a la maldad de la tierra. Entonces, hay un día, el día del Señor, que el Señor va a venir a hacer justicia. Y a eso se refiere. Y el apóstol Pedro dice que va a haber gente que va a decir, ya 2000 años y no viene, mentira, no va a venir. Estos en su ignorancia se van a burlar. ¿Y por qué? Porque pues la gente que rechaza el Evangelio, la gente que rechaza a Cristo, es porque no quieren dejar como dice aquí, sus concupiscencias, no quieren dejar su pecado, no quieren dejar su mala manera de vivir. Pero Pedro dice, tengan memoria de lo que dijeron los profetas. Los profetas hablaron como dije ya, de la primera y de la segunda venida de Jesús. Y lo que dijeron de la primera venida se cumplió al pie de la letra. Ahí tenemos la profecía de Isaías, lo que estudiábamos para Navidad. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y llamarás a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Eh, Incluso se había profetizado en dónde iban a ser, en Belén. Y bueno, por eso Jesús dijo, yo no vine para abrogar la ley, para anular la ley, vine para que se cumpliera. Y él vino a cumplir lo que decía las escrituras con relación a él. Y pues esta gente que se burla, esta gente que no cree, pues se burlan y no creen por ignorancia o porque no quieren dejar su manera de vivir. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Por qué desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación? Todo está igual, dicen, o dirán, desde Adán y Eva no pasa nada. Y olvidan los juicios del Señor, olvidan el diluvio, cómo fue en los días de Noé, el tema del diluvio, donde solo pues 8 personas se salvaron, la familia de Noé, cómo fue Sodoma y Gomorra, cómo fue el juicio del Señor que se cumplió en eso, pues ellos no lo toman en cuenta.
Dice, estos se ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Yo generalmente pongo las referencias porque así aparecen en las versiones de la Biblia, las referencias donde está esto. Esto está en Génesis, en la creación, cuando vemos cómo el Señor ordena que se separen las aguas de la tierra y entonces aparece la tierra seca, pero la tierra salió de las aguas. Por eso dice aquí, la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. En Génesis 7 vemos el tema de Noé. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignores esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor creó los cielos y la tierra. El Señor creó los universos. Por su palabra fueron creados. Él tiene la facultad, la potestad de destruirlos, así como Él los creó. Él prometió a Noé que a la humanidad que no iba a haber más destrucción por agua. Y ahí surgió el arco iris, según las escrituras, como una señal de ese pacto que el Señor hizo. Pero aquí dice que ese universo, que los cielos y la tierra, el universo entero está reservado para destrucción por fuego. Fuego en el día del juicio, eh, dice el Señor. Entonces, pues aquí nos da el indicio de lo que va a pasar, de cómo van a ser las cosas en aquel día, ese día en que el Señor va a implementar la justicia divina. Estoy buscando aquí eh, una cita. Entonces, como en los días de Noé, que la gente estaba, eh, pues dice, casándose y dándose en casamiento y pues en sus fiestas, en sus cosas. Lo mismo va a pasar en la segunda venida del Señor. Pues habrá gente que va a estar de fiesta, habrá gente que va a estar en celebraciones, habrá gente que va a estar en sus borracheras, en sus maldades, en sus robos, en todo eso. Algunos trabajando normalmente eh, pues van a estar ocupados en sus cosas. En los días de Noé no esperaban el diluvio, nunca había llovido y tampoco lo creyeron. Y se burlaron de Noé, que estaba haciendo un arca lejos del mar. Lo tomaron por loco. Así mucha gente ahora nos, nos puede tomar por locos a nosotros esperando la venida del Señor y que todo se va a destruir y que se va a fundir y no pasa nada. Desde el principio, desde que surgió el universo, no ha pasado nada. Eso tan grande, tan inmenso, no puede desaparecer, ¿no? Creen que surgió de la nada, que donde no había nada, de la nada surgió todo el universo. Eso es lo que creen los evolucionistas, pero no creen que eso se pueda convertir en nada, que eso pueda desaparecer. Entonces, Pedro dice, estos son ignorantes, ignoran voluntariamente, pero ustedes no ignoren, ustedes no sean ignorantes. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para el Señor han pasado 2 días desde que vino por primera vez, porque el tiempo en el reloj del Señor, si se puede decir así, no es para nada lo que nosotros entendemos como el tiempo. También, pues cuando el Señor destruyó Sodoma y Gomorra, recordemos que Abraham tenía esa confusión de por qué el Señor iba a hacer eso. Y le dice en Génesis 18, lejos de ti hacer tal cosa.
El Señor le anuncia a Abraham que va a destruir esa ciudad. Bueno, pecaminosa, estaban depravados en aquel lugar. Y Abraham le dice, ¿cómo vas a hacer tal cosa? Matar al justo con el impío. De modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la cosa, de toda la tierra, perdón. Lejos de ti, el juez de toda la tierra. No era justicia. Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. En verdad la destruirías y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella. Y así fue, 40, 30, 20, 10. Y al final Lot fue el que salió, porque toda la tierra de Sodoma y Gomorra estaba corrompida. Pero el Señor no es injusto. No va a destruir al, al justo como era la conclusión de Noé. No va a destruir al justo con el impío. Él va a preservar a su pueblo, va a preservar a los que creen en él, a los que hemos creído en él. Y ahí lo tenemos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Nos encontraremos con el Señor en gloria. Pero no estamos hablando del rapto aquí, sino de ese día temible, el día del Señor, el día que el Señor va a venir a hacer justicia. El día que en un instante el universo entero va a ser destruido, va a explotar o va a implotar, no sabemos cómo será, pero va a ser un boom y todos los elementos se van a quemar, se van a fundir. Algo, pues yo no sé, los que han estado cerca de un incendio pueden ver cómo son las cosas en el incendio. Yo pues tuve la, la experiencia de que se me quemó mi negocio o me lo quemaron. Y entonces las cosas, obviamente la madera se consumió, pero aún las cosas de metal se doblaron, se fundieron, las cosas de vidrio, las botellas estallaban. eh, el fuego es terrible. Y entonces eso es lo que en ese día va a suceder. ¿Cómo va a ser exactamente? No lo sabemos, pero la Biblia da algunas pistas. Eh, Va a ser se va a escuchar, según el original, como el sonido de una flecha, ¿verdad? Pero obviamente mucho más fuerte, tal vez de una bala, o yo me imagino, pues hay esos aviones supersónicos que logran romper la barrera del sonido o volar más rápido que la barrera del sonido, entonces dice que cuando logran pasar la velocidad del sonido se oye un estruendo, una explosión. Algo similar eh, va a suceder. Entonces, pero el Señor no es injusto. Justamente Él va a venir a hacer justicia, a, a acabar con la maldad de toda la tierra. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué tarda? Como muchos lo toman por tardanza, dice Pedro, el Señor no retardará su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si el Señor no ha venido, si el Señor no ha destruido el universo, es porque está esperando con paciencia que más gente se arrepiente. Y nuestro trabajo, hermanos, es predicar el Evangelio para que más gente venga al Señor, es hablar de su palabra a todo el que podamos, porque el Señor, Él obviamente no quisiera que nadie se perdiera, pero como ya dije, su justicia, su ira, tiene que ver con el castigo de la maldad. Y eso es algo que a nosotros como cristianos no nos debe dar temor, no nos debe dar miedo, porque eso, nosotros no estamos incluidos en ese castigo, en esa ira del Señor que no somos perfectos, obviamente, que le fallamos constantemente al Señor, pues sí, tenemos que reconocerlo, somos pecadores. Ese era uno de los conflictos de Lutero. Lutero
Pues, lo hemos platicado anteriormente, él tuvo una experiencia que cayó un rayo cerca de él y él se asustó mucho, porque él pensó que se hubiera podido morir ahí. Entonces eso lo hizo reflexionar, bueno, ¿y qué hubiera pasado si me hubiera muerto? Probablemente me hubiera condenado, me hubiera ido al infierno. Entonces a la semana siguiente estaba tocando en la puerta de un convento para hacerse monje y se hizo monje, se hizo sacerdote. Pero como sacerdote, él seguía con el temor de perderse y entonces oraba, ayunaba, hacía penitencia, se confesaba todos los días, 2 o 3 veces al día, hasta que desesperó al sacerdote con el que se confesaba. Y entonces él le dijo que mejor se pusiera a dar clases, que enseñara Biblia. Y entonces la bendición que tenemos los que nos arriesgamos a enseñar de la Biblia es que primero tenemos que estudiar nosotros para poder trasladar el conocimiento. Entonces eso hizo Lutero, se puso a leer la Biblia y cuando llegó a Romanos y entendió el concepto de la justificación, el concepto de la gracia, que es un regalo de Dios, que somos justificados por la fe y cuando somos justificados tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No es que estemos exentos de pecar, al contrario, estamos expuestos a fallar y a pecar, pero, pero tenemos la bendición de que por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, confesamos nuestros pecados al Señor de corazón en arrepentimiento y entonces Él nos justifica. No que seamos justos, sino que somos justificados por la gracia del Señor y por creer en Él. Y entonces podemos estar en paz, podemos estar tranquilos. Y ahí, cuando Lutero entendió eso, ya tuvo paz en su corazón. Ya no, pues vivió atormentado, ¿verdad? Por lo que le podía pasar. Lo mismo debe ser con nosotros. Se habla mucho del fin del mundo, que va a pasar esto, que viene otro planeta y se va a estrellar con el nuestro, y tanta especulación que hay. Hermanos, no debemos temer. Aquí el Señor, en Mateo, como leímos, dice, no, no, tranquilos, no se preocupen, es necesario que pasen esas cosas. Pero el cristiano tiene que estar tranquilo. Pero es importante que nosotros sepamos lo que el Señor va a hacer para que estemos preparados también. Eh, entonces, el versículo 11 aquí, bueno, el 10 dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Eh, Jesús puso ejemplos de esto, ¿verdad? O sea, si nosotros sabemos a qué hora va a venir el ladrón, pues obviamente estamos preparados y no lo dejamos entrar, pero Jesús va a venir sin saber, en cualquier momento, en cualquier rato. Esta misma noche podría ser, como dijimos al principio. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Imagínense ustedes ese universo tan inmenso que los científicos no saben cuántas galaxias hay. Eh, Hablan de las que logran ver con esos grandes telescopios, pero es mucho más inmenso, mucho más grande. Y todo eso, ¡boom!, va a desaparecer. Entonces, si eso tan grande puede desaparecer, más grande es el Señor que eso. Y es tan grande que va a hacer que todo eso desaparezca, pero nos va a preservar a nosotros. Él nos va a tener aparte ahí, en otro plan. Para nosotros va a ser día de victoria, de gozo, mientras que esto sucede. Puesto que todas esas cosas han de ser desechas, dice Pedro, ¿cómo no debéis vivir en santa y piadosa manera de vivir? Esta es la enseñanza para nosotros. Debemos estar atentos, debemos estar alertas, debemos vivir en paz con el Señor, eh, vivir piadosamente, vivir en forma diferente. Preguntaba yo al principio, ¿qué haríamos diferente? Si supiéramos, si tuviéramos la fecha en la que el Señor va a venir, si tuviéramos la certeza de que este año es el año de la venida del Señor, ¿qué estaríamos haciendo ahorita? Pues hagámoslo, porque puede pasar. Vivamos en paz.
aprovechemos el tiempo, estemos más con nuestros seres queridos, demostrémosles amor, digámosles que los amamos, hagamos las paces con aquellos con los que tenemos conflicto, eh, tengamos una vida de oración, practiquemos las disciplinas espirituales, ah, prediquemos el Evangelio, hablemos a la gente de, de- de lo que el Señor ha hecho en nosotros y sobre todo vivamos el Evangelio, tengamos una vida de ejemplo para los demás. Dice, esperando, eh, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiendo serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales more la justicia. Para nosotros, cielos nuevos y tierra nueva. Para nosotros, un mundo de justicia, un mundo de paz, un mundo diferente. Mientras la maldad va a ser castigada, va a desaparecer, nosotros vamos a disfrutar de la venida del Señor. Entonces, ¿cuándo será? ¿Cómo será? Pues exactamente no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que tenemos que estar preparados. Lo que sí sabemos es que debemos esperar ese día, esa fecha, porque puede ser en cualquier momento. Jesús dio muchas parábolas, la parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes que estaban esperando al esposo. Era costumbre en aquella época pues cuando el esposo iba para la residencia, la casa de la esposa, pues iban las vírgenes acompañándolos y entraban con él pues a la fiesta y todo, ¿verdad? Pues estas 10 vírgenes, según el ejemplo que Jesús puso, estaban esperando con sus lámparas encendidas. No había luz eléctrica en aquella época, entonces todo era con lámparas y pues las lámparas funcionaban con aceite y llevaron pues el aceite que tenía la lámpara, pero seguramente no llevaron reserva, la mitad de ellas, entonces se empezó a acabar el aceite y les dijeron a las otras, miren, denos aceite porque se nos acaba y las otras no, vayan a conseguir porque si les damos a ustedes se nos va a acabar a nosotros también. Total que las 5 vírgenes se fueron a buscar aceite y cuando se fueron a buscarlo llegó el esposo. Y las que estaban preparadas entraron a las bodas, las otras se cerró la puerta y no pudieron entrar. Y eso el Señor lo habló para nosotros, para que estemos preparados para cuando Él venga. Cuando Jesús nació, y hablamos de eso también en el especial de Navidad, cuando Jesús nació, la gente estaba en lo suyo, estaban en su trajín, en la época del empadronamiento, que es más o menos como la época de elecciones, donde todo el mundo está ahí ocupado, yendo a votar. Aquellos estaban ocupados, empadronándose, los hoteles llenos, los hospedajes llenos, eh, toda la gente ocupada, todos preocupados en sus cosas, y no se enteraron del nacimiento de Jesús. Ahí José y María llegaron, solo en un establo pudieron estar, ahí nació Jesús. Eso, nadie se dio cuenta. Son los pastores que fueron, el ángel les anunció y entonces llegaron ahí aquellos campesinos, después los sabios de Oriente, pero fuera de eso, nadie. Cuando Jesús fue presentado en el templo, habían 2 personas que habían esperado su venida ansiosamente y justamente. Ana, que era viuda, había enviudado hacía muchos años y pasaba su vida en el templo trabajando y con la esperanza de la venida del Mesías. Y ella sí lo esperaba y ella lo pudo ver. Y Simeón era el otro, hombre justo también, que el Señor le había revelado que no iba a morir sin ver al Mesías. Y él, pues, lo vio, lo tomó en sus brazos y dijo, ya, ya me puedo morir. Ya se cumplió la promesa. Esa es la actitud, mis hermanos, para la segunda venida del Señor también. Nosotros tenemos que tener la actitud de Simeón y de Ana, esperando la venida del Señor con gozo, con esperanza.
no con miedo, sino llenos de esperanza y entendiendo que ese va a ser un día maravilloso. Apocalipsis 21 dice, vi un cielo nuevo y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Se acabó todo, pero nosotros vamos a estar en un cielo y en una tierra nueva. Y yo, Juan, dice el apóstol, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, con Dios. Ah, aquí hay algo que requiere una explicación extensa y no tenemos tiempo para eso, pero cuando en la antigüedad se hablaba de tabernáculos, se pensaba en esa carpa grande que Moisés construyó en el desierto por instrucciones de Dios y donde la presencia misma de Dios, el Shekinah, bajaba. Después de eso, ese tabernáculo se convirtió en el templo que David pensó en hacer y que al final construyó Salomón. Pero ese tabernáculo y ese templo desaparecieron. El templo fue destruido, después fue reconstruido por Zorobabel, y después fue reconstruido por Herodes, y en la época de Jesús, pues ese templo hermoso que Herodes había reconstruido para quedar bien con los judíos era lo que estaba, pero Jesús no hizo caso al templo, no lo utilizó, realmente enseñaba en las afueras del templo. eh, pero él no vino como un sacerdote para estar en ese templo, porque el templo, el tabernáculo, según dice Juan, es Jesús mismo. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, el logos. Ese verbo, ese logos, era la palabra de Dios. Y dice, y el verbo se hizo carne, el logos se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué significa eso? Que Jesús al encargarse vino a vivir en nosotros, pero el original dice, puso su tabernáculo entre nosotros, puso su tienda de campaña entre nosotros. Prácticamente lo que está diciendo Jesús es el tabernáculo. Y ese tabernáculo vino a habitar entre nosotros. O sea, Jesús es el templo. El templo no es el edificio al que vamos los domingos. El verdadero templo somos los que formamos ese edificio, las piedras vivas que formamos ese edificio, que es la iglesia. Y la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, nosotros somos templo y el templo que vamos a encontrar según Apocalipsis 21 allá en la Nueva Jerusalén es Jesús mismo. Él es el tabernáculo, Él es el templo que va a estar ahí. Por eso dice aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, nosotros. Y Dios mismo estará con ellos como Dios, va a estar con nosotros como Dios en aquel lugar. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua y de la vida. El que venciere le dará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Creemos en eso, hermanos. Porque si creemos en esto, nuestra actitud no debe ser de miedo, nuestra actitud debe de ser lo que el apóstol Juan dijo al final del Apocalipsis, y que es el final de la Biblia que nosotros tenemos. Él dijo, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Y Juan dice, amén, sí, ven Señor Jesús. Nuestro deseo es que el Señor Jesús venga y que venga pronto. Y se viene el 2024, qué bueno, qué alegre. Se acabó el dolor, se acabó el sufrimiento, se acabó la tristeza. Estaremos con nuestro Dios, no habrán más lágrimas. Todo va a ser gozo. Él será nuestro Dios y nosotros seremos sus hijos. Entonces, si Cristo viniera hoy, si Cristo viniera este año, mis hermanos, eso sería
la bendición más grande para nosotros. Eso será la bendición más grande para nosotros, porque estaremos con Él, nos gozaremos con Él y pues así será más o menos. Aquí vemos dos, dos personas o dos multitudes de personas. Unas gozosas, que son las que vemos del lado izquierdo, esperando la venida del Señor, felices, gozándose, y los malvados, los impíos, pues obviamente eh, recibiendo su juicio por su maldad y por haber rechazado al Señor. Entonces, eh, pues eso es lo que debemos nosotros esperar de la resurrección, perdón, de la segunda venida de Cristo, así como la resurrección nos dio perdón, la, la, perdón, la cruz nos dio perdón, la resurrección nos dio esperanza y nos dio esperanza en que vamos a resucitar nosotros también y que vamos a estar con nuestro Señor, que la venida del Señor pues, va a ser para estar nosotros con Él, para estar en su presencia. Eh, el que venciere le dará todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi hijo, dice el Apocalipsis. Entonces, como Pablo, como decía el apóstol Pablo al final de su vida, no que lo haya alcanzado ya, pero seguimos, proseguimos a la meta para poder llegar a ese día maravilloso para nosotros, día terrible, día temible de la ira de Jehová para los malvados, pero para nosotros un día de gozo, de victoria y pues de felicidad eterna, porque ahí entraremos a nuestro verdadero gozo y a nuestra verdadera felicidad. Entonces esa es la enseñanza que tenemos para hoy, hermanos. Esperamos que sea de bendición para ustedes, como es para mí pensar en estas cosas maravillosas. Y pues no sé si hay preguntas. Me imagino que tal vez hay dudas, porque en esto del futuro hay mucha duda. Pero el Señor no nos revela todo lo que nosotros queremos saber, pero nos revela lo que necesitamos saber. Y eso es lo que tenemos en las Escrituras. Sí, precioso, precioso de veras en el estudio de hoy, porque sí, todos tenemos la esperanza, ¿verdad?, de que Cristo viene, pero puede ser hoy o mañana o cualquier otro día, y eso no lo pensamos nosotros. Dice uno, ay, hay batallas, hay guerras, tanta cosa natural que está sucediendo, ¿verdad?, como terremotos y todo eso, pero realmente ya son señas de que el Señor viene pronto. Sí, muy precioso el estudio. Me encantó. Gracias. Lo importante es no olvidarlo, tenerlo presente. Aunque Estar preparado, sí. no se predique mucho de eso, porque a Sí, veces pues, en las iglesias cometemos el error de no querer hablar de eso, solo queremos hablar de cosas buenas, de gracia, de perdón, sí. pero es importante recordar todo, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, ¿más comentarios o preguntas? Si no, pues vamos a parar la grabación y los esperamos, hermanos, en el próximo estudio. Sí. Aquí